Pero bueno, quiero ir a compartir la palabra del día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver como tema una frase de Jesús en sus últimos momentos, en medio de sus agonías, en medio de saber que la vida se les está yendo, porque lo estaban asesinando. No es porque él no quisiera, sino que en realidad, si miro del punto bíblico, a él no lo estaban asesinando, sino que él estaba entregando su vida. Porque él mismo declaraba que la vida él la ponía, no era que se las estaban arrebatando. Pero Lucas capítulo 23, versículos 32 al 34, voy a leer en esta mañana. Dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el versículo 34 hace un énfasis, porque es una de las palabras de Jesús. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Y yo quiero detenerme en esta frase porque una de las cosas que me hacía reflexionar Dios es ¿por qué Jesús dice no saben lo que hacen? Porque ellos estaban conscientes claramente que estaban crucificando. Visto de otra manera, estaban asesinando a 3 individuos. Y nadie, en este caso romanos y soldados, no era que no sabían lo que estaban haciendo. Estaban conscientemente, porque uno, por ejemplo, puede tener una pelea en medio de una golpiza, uno le da un mal golpe, cae, pegó una persona con una piedra en la nuca y se murió. No fue la intención, pero terminó siendo un asesino. No fue algo premeditado, no fue algo que definitivamente lo planificaste. Pero en el caso de estos romanos sí estaban bien conscientes de lo que estaban haciendo. Sí estaban bien conscientes de que estaban matando a una persona, a un ser humano. Claro, los soldados recibían órdenes de generales y esos generales de otras personas y esos otros de otros. Pero en definitiva, lo que a mí me hacía y me hizo reflexionar durante este día es ¿por qué Jesús hace esa oración? Primero porque libera un perdón. Padre, perdónalos. Hay una intención de perdonar. Y después aclara diciendo porque no están sabiendo lo que están haciendo. Porque si lo miro del punto de vista espiritual, la humanidad estaba asesinando al creador de la vida. Porque Dios formó, si leemos el libro de Génesis, todo lo que hay en este planeta, todo lo que hay en el universo. Pero la raza humana de alguna manera le estaba no reconociendo que Jesús era Dios. No estaba reconociendo que en algún punto el creador de la vida lo estábamos matando. ¿Y por qué era necesario esa oración del perdón? Porque Jesús vino ¿a qué? A restaurar las cosas. Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar. Y si Jesús no hacía esa oración de perdón, obviamente, ¿qué hubiera pasado si ese momento cambia la oración Jesús y dice: estos se me están asesinando, saben perfectamente, Padre, mándame una legión de ángeles, de los mejores guerreros? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Se hubieran muerto todos. ¿Sí? Pero Jesús, consciente de que Él tiene un propósito en la vida, un plan muy grande en su forma de ser, de caminar o de andar, hace esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué era lo que no estaban sabiendo? Que es la pregunta. La connotación espiritual de lo que ellos estaban matando. Porque no era un reo de los miles y millones de personas que el imperio romano asesinaba como forma de castigo cuando la gente se ponía rebelde a las indicaciones que ellos daban. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esta simple frase de no saben lo que hacen? Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros somos igual. Nos guiamos por lo que ven nuestros ojos,
por lo que siente nuestra nariz, nuestro olfato, nuestros oídos, pero pocas veces empezamos a comprender y a entender que hay un mundo espiritual que influye en el mundo terrenal. Hay un mundo espiritual que de alguna manera quiere condicionar nuestras vidas y muchas veces, inspirados o manipulados por este mundo de las tinieblas, se ven tantas cosas y podríamos decir literalmente no están sabiendo o no saben lo que hacen. Porque cuando vemos la realidad de este mundo, ¿con qué nos encontramos? Con violencia, con asesinatos, con un montón de situaciones que están golpeando en este mundo y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Podemos criticarlo, podemos señalarlo, podemos mostrar un montón de cosas, pero cuando miramos nuestras vidas, ¿estamos conscientes de todas las palabras que salen de nuestra boca, aunque podamos herir con ellas a nuestros hermanos, a nuestros semejantes? Muchas veces, de verdad, en el enojo se nos va la boca, se nos va la cadena, se nos va el balde, se nos va todo y ni siquiera somos conscientes. Y después cuando abrimos la boca, cuando nos desenfrenamos, ¿qué nos pasa? Nos damos cuenta que cometimos un error, una equivocación y ni siquiera nos dimos cuenta. O como muchas veces, el otro día hablaba con mi hermano y me decía, ay, ¿sabés que nuestra hermana estaba ofendida por algo? Y yo ni siquiera sabía por qué. Y me dijo, ¿te acordás? Y yo no me acordaba. Porque ¿cuántas veces nos pasa que ofendemos a alguien, que hacemos algo malo y ni siquiera nos dimos cuenta? Porque la persona se lo tomó a mal, una mirada, un gesto, una forma o pensó de alguna manera y decimos, ¿qué le pasó? Y no sabemos lo que nos pasa. Pero necesitamos entender un poquito del mundo espiritual. Y por eso yo quiero llevarte al libro de Jeremías. El libro de Jeremías tiene algo que ver con la relación de lo que hoy está pasando con el Uruguay. ¿Y qué es lo que nos vivimos hoy? No sé si escucharon las noticias, pero ya hay restricciones de agua. Si ahora nos pusiéramos a lavar autos acá frente a la actividad, vamos a lavar autos frente a la iglesia, nos cortan el servicio. Si lavamos las veredas, nos cortan el servicio. Si llenamos una piscina con agua, nos cortan el servicio, porque están hablando de la gran sequía que estamos experimentando acá en nuestra nación. Y si vos lo mirás desde el punto de vista bíblico, la sequía era símbolo también de un castigo de Dios. La sequía representaba que Dios había sacado sus ojos del caso de Israel. Hoy podríamos decir, Dios sacó los ojos del Uruguay. Y fíjate la historia que pasa Jeremías en el capítulo 14, versículos 17. Él se encuentra con la misma realidad que nosotros hoy estamos enfrentando. Si leíste los titulares vas a saber que Montevideo tiene 20 días de agua, si no llueve la cosa se complica, que hay diferentes partes del Uruguay, en Canelones probablemente haya muchas restricciones, porque no hay agua. Y Jeremías 14, 17 nos dice, mis ojos derraman lágrima y día de noche. 14, 17, sí. No puedo dejar de llorar por mi hija virgen, mi pueblo precioso ha sido derribada y yace herida de muerte. Si salgo al campo, veo los cuerpos masacrados por el enemigo, y si camino por las calles de la ciudad, veo gente muerta por el hambre. Los profetas, y este es el versículo que yo quiero hacerte énfasis, los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen. O sea, creo que una de las cosas que nos pasa, Jeremías está planteando una de las situaciones más horribles que puede ver un ser humano, ¿no? Personas muriendo, gente que no tiene agua, gente que empieza a padecer, la situación se complica porque si no hay verduras, los animales no pueden comer, los precios suben, todo lo que nosotros ya estamos experimentando en nuestro país. Pero lo que me llamó mucho la atención es, estamos viendo la realidad, estamos viendo la situación, pero la declaración de Jeremías es, los profetas y los sacerdotes
continúan haciendo su trabajo, o sea, continúan con sus ritos, continúan con venir los domingos a la iglesia, continúan haciendo las cosas que diariamente hacía, pero aclara, pero no saben lo que hacen. ¿Por qué hace esa declaración Jeremías? Porque las personas muchas veces no entienden cuánto influye el mundo espiritual sobre el mundo material. No entendemos cuánto esa guerra que tenemos contra el mundo de las tinieblas influye en nuestras vidas, influye en nuestros corazones, y por eso dice, siguen haciendo las cosas sin entender que tenemos cada uno de nosotros una lucha o una guerra espiritual. Porque del día que aceptaste a Jesús te ganaste un montón de enemigos. De personas no, de un mundo espiritual, con Satanás en la cabeza y sus séquitos de demonios que van a levantarse cada vez para que vos, cuando quieras hacer las cosas de Dios que pase, te quiera derribar. Porque sabe Dios que la Biblia declara que nosotros que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, somos personas especiales para Dios. Porque cualquier oración llega a los caminos, a la presencia de Dios. Si estoy en pecado, si estoy haciendo cualquier cosa, ¿les parece que esa oración puede llegar a los caminos, a los ojos, a los oídos de Dios? Definitivamente que no. Pero nosotros que podemos apelar a la limpieza, como hicimos recién, de la sangre de Jesús, que perdona nuestros errores, que perdona nuestros pecados, podemos llegar a Dios. E inmediatamente después Jeremías le da la solución al problema que tenía el pueblo, porque los profetas y los sacerdotes no entendían, no sabían lo que estaban haciendo. Por eso hace una oración, porque la llave de nuestra bendición, ¿qué es? Nuestra oración. A veces todos pensamos y sabemos, la oración nos conecta con Dios, la oración me comunica con Dios, la oración es importante para mi vida espiritual, pero pongamos la mano en el corazón y digamos, ¿cuánto tiempo le dedicaste esta semana a orar? Y ahí decís, no tanto como debería, no tanto como quisiera. Pero bueno, si oraste vas por buen camino, pero hay mucha gente que viene a las iglesias y no digo de acá, de otras que conozco, ¿no? Y no oran en la semana y entonces nos perdemos el contacto con Dios. Pero como Jeremías entiende que los profetas y los sacerdotes no estaban entendiendo, le das las claves para cambiar la realidad que ellos estaban viviendo. Y hace una oración de la cual nosotros tenemos que aprender. Porque dice, Señor, has rechazado por completo a Judá, verdaderamente odias a Jerusalén. ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Estábamos en paz, pero la paz esperábamos la paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad y solo encontramos el terror. El reconocimiento muchas veces de las cosas que no nos están saliendo bien en la vida. El reconocer que aunque creemos en Dios, muchas veces Dios se puede haber enojado con nosotros. A mí me gusta decir, se ha distanciado un poquito de nosotros. Nos soltó la mano un poquito para que sepamos qué nos pasa o qué experimentamos cuando estamos lejos de Dios. Entonces, Él está reconociendo que en su oración, de alguna manera está diciendo, teníamos esperanza de paz y vino guerra. Esperábamos la sanidad, pero nos encontramos con el terror, nos encontramos con la aflicción, nos encontramos con los problemas. Y aquí Jeremías nos empieza a dar la clave para nuestra bendición. Porque el versículo 20 dice, Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. ¿Qué es lo que está haciendo Jeremías? Reconociendo el problema, reconociendo por qué la situación estaba llegando a ese momento de que el pueblo de Dios estaba experimentando una sequía muy grande. Como nosotros también como uruguayos hoy tenemos que reconocer cuál es nuestro problema, por qué vivimos una sequía. ¿Y ustedes por qué le parece que vivimos una sequía? Basta unos días atrás
los primeros días de febrero, como muchos uruguayos fueron a la playa a llevar ofrendas a una diosa del mar. Basta ver la ciudad en la violencia que vivimos, donde cada mañana nos encontramos ¿con qué? Con un asesinato nuevo. Basta ver nuestras ciudades como lamentablemente cada vez menos vamos a los pies de Dios y más a la violencia, al libertinaje, a todo lo que la Biblia nos declara y nos dice que no tenemos que hacer. Pero cuando lo miro a nivel personal, existe nuestra confesión delante de Dios de decir: Señor, me equivoqué porque soy un mentiroso. Señor, me equivoqué porque obré mal. Me equivoqué, Señor, porque metí la mano en la lata donde no tenía que meter. Me equivoqué porque me peleé con mi hermano a golpes de puño o lo agarré de los pelos. Si no hay un reconocimiento delante de Dios, si no hay una confesión delante de nuestro Creador de nuestros errores, fíjate que Jeremías lo lleva a un punto de reconocer no solo la maldad de ellos, sino que también aclara la maldad de nuestros antepasados, la maldad de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Hay un reconocimiento que muchas veces no nos damos cuenta que hemos heredado un montón de cosas que vienen en nuestra genética que lamentablemente no se han confesado, y por eso pasa de generación en generación. Y hasta que no haya una confesión delante de Dios y decirle: Señor, necesito que me perdones, que perdones a nuestra familia. Porque mi padre andaba en brujerías, porque mi abuelo andaba en hechicerías. Y lamentablemente, ¿qué nos pasa? Nos va mal. Porque Dios es un Dios que visita para bendecir o para maldecir, como dice la Escritura, hasta la tercera y cuarta generación. Y es tan importante poder reconocer nuestros errores. Pero no es que Jeremías pueda tomar el lugar de las personas, no puede ir. Tal vez su madre, su padre, sus abuelos ya habían fallecido, pero él estaba reconociendo que habían fallado delante de Dios, como los uruguayos le hemos fallado a Dios. Por eso tenemos que orar y confesar y creer que le hemos pecado contra Dios. Versículo 21 dice: por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones. No nos deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos y no rompas el pacto con nosotros. Hay un reconocimiento de Jeremías ¿a qué? Apelar a las misericordias de Dios. Apelar ¿a qué? A las promesas que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Porque si estamos en contacto con Dios, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que siempre tiene algo por cumplir en nuestras vidas. Porque si no tuviera algo que cumplir en nuestras vidas, ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros estaríamos en la presencia de Dios, disfrutando de un lugar donde no vamos a llorar, donde no vamos a tener enfermedades, donde la vida va a ser totalmente diferente. Pero si Dios nos tiene en este mundo, Dios nos tiene en Uruguay, es porque somos útiles para hacer cosas para Él. Nuestras manos son importantes para su obra, porque tenemos, como dijera la Biblia, un propósito de Dios por cumplir por delante. Reconocer el pacto de Dios, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es tan importante. Es tan importante reconocer que su palabra nos dice, por ejemplo, que aunque puedan subir el aceite, aunque pueda subir las verduras, aunque pueda subir la carne y nos preocupemos de qué vamos a comer, la Biblia dice: no hay justo desamparado, ni su descendencia que tenga que salir a mendigar el pan. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, no tengo la bolita de cristal, pero sí sé que Dios nos va a bendecir y no nos va a dejar pasar hambre. Aunque veas que todas las cosas se ponen difíciles, adversas, aunque te mandaron al seguro de paro, aunque perdiste tu trabajo, tengamos esa fe y esa convicción: Dios está conmigo y su palabra es verdadera. En la medida de ¿qué? De que reconozcamos nuestros errores. Dice el versículo 22: ¿puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia?
¿O acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Dios, Señor nuestro. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperamos que nos ayudes. Yo creo que esa es promesa para nosotros. Y hoy tiene que ser nuestra declaración. Hoy venía para acá y no sé si observaste todos los pastos, amarillos. Amarillos. Pero seguimos esperando en las misericordias de Dios. Porque Él es el que manda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero tenemos que aprender, amados hermanos, que tenemos que reconocer que tenemos que andar con Dios. Tenemos que estar tomados de su mano. En Mateo capítulo 25 nos habla sobre 10 vírgenes esperando un momento de una ceremonia para casarse. ¿Y habla de qué? De 5 sensatas y 5 insensatas. Y todos pensamos, las 5 insensatas son los que no creen en Dios. Estamos muy equivocados. Porque las 10 estaban invitadas a la fiesta. Tiene que ver con la iglesia, tiene que ver. Habían 5 que estaban preparadas y 5 que no estaban preparadas. Y versículos 12 y 13 dice, y él le respondió, créanme, no las conozco, no las dejaba entrar porque no tenían el aceite. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día y la hora de mi regreso. Tampoco sabemos cuándo viene Jesús. Y mucha gente va a decir en estos tiempos, va a venir el 24 de mayo, el 31 de octubre del año 23, 25, 30. Es como que siempre se escuchan esas cosas. Pero tenemos que saber que sí, Cristo viene. Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Pero ¿cuándo? No lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que estar cada uno de nosotros? Preparados, porque de verdad el enemigo es muy astuto y siempre va a buscar la manera de ¿qué? De engañarnos, de hacer mirar otras cosas que no convienen y que lamentablemente nos aleja de lo que Dios tiene. Porque tenemos que estar preparados, entendiendo que nuestra lucha no es contra personas, no es contra individuos. El apóstol Pablo nos dice claramente en Efesios capítulo 6, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebrosa y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es nuestra verdadera lucha. Todos los que estamos acá luchamos en ese ámbito. Pero a veces, ¿saben qué pasa? Jesús nos dice lo mismo que decía al principio. No saben lo que hacen. No saben, porque tomamos revelaciones de personas, dijimos, a tal persona le funcionó esto y lo aplicamos a nuestras vidas. Y es como más fácil comprar la receta que ir al creador de todas las cosas y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi vida sea bendecida? Examina mi vida, examina todo mi ser, porque tal vez no sé de mis errores, no sé de mis equivocaciones, no tengo noción de las cosas que estoy haciendo mal. Y cuando me señalan y me critican porque me equivoco, porque le fallo, me pongo violento, vos no sabés y todas cosas, porque a nadie nos gusta que nos señalen nuestros errores. Pero la Biblia dice que todos los que hoy estamos acá le hemos fallado a Dios. No hay ni siquiera justo uno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, necesitamos que aquel que examina lo más profundo de nuestro corazón, aquel que examina lo más profundo de nuestras vidas, pueda mirarnos y decirnos, esto es nuestro error, esto es nuestra equivocación. Para que entonces Dios nos pueda bendecir. Para que podamos mejor y podamos pelear contra ese mundo de las tinieblas que se pelea con armas espirituales potentes, grandes como su palabra, como el ayuno, como la oración, como la vigilia, como tantas cosas, armas espirituales que peleamos en las esferas celestes y después que va a repercutir ¿en dónde? En el mundo material.
Pero pongamos la mano en el corazón. ¿Y qué hacemos nosotros? Usamos nuestra inteligencia, usamos nuestras fuerzas, usamos todo lo que sabemos y pocas veces vamos a los pies del Señor y decirle: Señor, reconozco mi error, sé que te he fallado, sé que me he equivocado, sé que no soy la persona que debería ser, pero apelo a tu misericordia. Y esas oraciones hechas genuinas, profundas, de verdad, tienen una connotación espiritual muy grande. Porque hay un reconocimiento y una necesidad de decir: Señor, yo quiero ser más parecido a ti. Yo quiero ser más parecido a lo que tú tienes para mi vida. Porque nuestra vida se trata el éxito ¿en qué? En tener una hermosa casa, un auto 0 kilómetros, una empresa o un trabajo espectacular. Desde la perspectiva de Dios, no. Esas cosas pasan. Lo que queda es nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros nos involucramos en esa vida espiritual, definitivamente cosas maravillosas ocurren en cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Porque tal vez por no conocer, por no saber lo que estamos haciendo, tal vez con muy buenas intenciones, porque yo creo que los que fueron el día de Imanjá a hacer una oración a la playa fueron con la mejor intención de que su vida mejore, que su familia prospere. Yo no estoy juzgando intenciones, yo estoy juzgando lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando nosotros caminamos con conocimiento de la palabra de Dios, la historia de nuestra vida es diferente. La historia de nuestra vida, Dios nos habla y nos muestra qué tenemos de equivocación. Y ahí es donde tenemos que demostrar ¿qué? Nuestra humildad. Porque si Dios te muestra lo que está mal y volvemos a hacerlo, ¿qué nos transformamos? En personas engreídas. Recuerden lo que la Biblia dice. Dios mira de cerca a los humildes. A los que reconocen nuestros errores, reconocemos nuestras equivocaciones. Y cuando nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Seguimos igual. Cambiamos. Si no hay, yo creo algo que es importante. El Evangelio es símbolo de cambio. Toda persona que se encuentra con Dios genuinamente en algo está cambiando. En algo tiene que ser transformado. No puede seguir de la misma manera. Por eso en esta mañana quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración por nuestro país, primeramente. Para que Dios envíe la lluvia que tanto necesitamos. Quiero orar para que también sepamos lo que tenemos que hacer. Porque si no sabemos lo que tenemos que hacer, nunca lo vamos a hacer. Amado Dios, esta oración tuya de perdón porque no saben lo que hacen, nos afecta a nuestra nación, a nuestro país Uruguay. Que hoy estamos viviendo una sequía, que el agua no viene, que probablemente a partir de 15 días, Señor, empiezan restricciones en el agua, porque no hay, Señor. Y eso es que tú has sacado los ojos de nuestra tierra, porque ciertamente nosotros te hemos fallado. Como uruguayos nos hemos equivocado. Señor, también nuestros padres, nuestros abuelos se han alejado de ti, Señor. Y tú nos has hablado una y otra vez y no hemos cambiado nuestra forma de andar y de actuar. Pero en esta mañana levantamos un clamor a ti. Para que esa lluvia venga sobre nuestra nación. Para que esa lluvia venga sobre nuestro territorio y empiece a reverdecer las cosechas y empiece a haber agua en los ríos, en los estanques y en todos lados. Señor, hoy nos unimos como iglesia, como tu pueblo, a decirte, como uruguayos nos equivocamos. Perdona nuestra tierra, sana nuestra tierra y envía la lluvia, Señor, sobre nuestra nación. Aún, Dios mío, que nos hemos fallado, pero ten misericordia, porque muchas veces perdónanos porque no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que nos ha pasado. De la misma manera, Señor, mira nuestras vidas
Mira lo que pasa en nuestras casas. Mira lo que pasa en todo lo que estamos emprendiendo, Señor. Que muchas veces no vemos el fruto, no vemos cómo mejora. Dios mío, analiza, Señor, trata con nosotros. Porque si en algo te hemos fallado, si en algo nos hemos equivocado, nos humillamos delante de ti para pedirte perdón. Señor, obra nuestras vidas. Trata, Espíritu Santo, con cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, Dios mío. Para que tú examines nuestro corazón. Porque tú sabes las intenciones detrás de cada actitud, detrás de cada acción que hay en nuestras vidas. Señor, perdónanos porque muchas veces te hemos fallado, porque muchas veces nos hemos equivocado, porque no sabíamos, porque actuamos alocadamente y perdimos el control de lo que hacíamos, decíamos y vivíamos, Dios mío. Pero en esta mañana apelamos a tu misericordia, apelamos, Señor, a tu misericordia para que nuevamente, Señor, tú levantes nuestras vidas, para que una vez más, Señor, comience nuestra vida a reverdecer, a Dios mío, a no quedarnos desérticos, sino que al contrario, nuestras manos sean prosperadas, nuestro trabajo sea fructífero, Señor, porque sabemos que tú eres la fuente de bendición, sabemos que eres tú el que nos levanta, sabemos que eres tú el que nos sostiene, sabemos, Señor, que eres tú el que está con nosotros en todo momento, Señor. Pero examina, Señor, examina todo nuestro ser, porque si te hemos fallado, Dios, a ti, Señor, pedimos perdón. A ti, Señor, pedimos tu misericordia, Dios mío.